A continuación, se hará la develación de las placas conmemorativas por parte del presidente de la República, doctor Gustavo Petro, que serán fijadas en las parroquias de los corregimientos de La Granja y El Aro, en cumplimiento a la sentencia establecida por la Corte Interamericana de Derechos Humanos. La presente placa se fija en memoria de María Graciela Arboleda Rodríguez, William de Jesús Villa, Héctor Hernán Correa García, Jairo de Jesús Sepúlveda Arias, personas que fueron asesinadas el día 11 de junio de 1996 en este corregimiento. El Estado colombiano lamenta profundamente estos hechos y la violación a los derechos humanos de las víctimas y sus familias, de los cuales es responsable por acción y omisión, conforme a lo establecido por la Corte Interamericana de Derechos Humanos en la sentencia proferida el 1 de julio de 2006. Esta placa conmemora a las víctimas, personas inocentes y trabajadoras que fueron señaladas injustamente. Nada podrá reemplazarlos, ni reparar el dolor que sus familiares han sentido. Anhelamos que esta placa conmemorativa contribuya en el camino hacia la justicia y permita que los colombianos y las colombianas conozcan estos hechos con la esperanza de que nunca vuelvan a suceder. Hechos en La Granja y Tuango que fueron perpetrados por paramilitares con apoyo de agentes estatales. Fijada el 30 de noviembre de 2022, en cumplimiento de la sentencia de la Corte Interamericana de Derechos Humanos, La Granja y Tuango. Invitamos a pasar a la segunda placa conmemorativa para ser develada. La presente placa se fija en memoria de las víctimas de la masacre del Aro, ocurrida entre los días 22 y 30 de octubre de 1997 en este corregimiento. En estos hechos, los paramilitares destruyeron e incendiaron gran parte de las casas del Aro y asesinaron a las personas que a continuación se mencionan: Wilmar de Jesús Restrepo Torres, Arnulfo Sánchez Álvarez, José Darío Martínez Pérez, Olcrisfail Díaz Pérez, Omar de Jesús Ortiz Carmona, Fabio Antonio Zuleta Zavala, Otoniel de Jesús Tejada Jaramillo, Omar Iván Gutiérrez Noabá, Guillermo Andrés Mendoza Pozo, Nelson de Jesús Palacio Cárdenas, Luis Modesto Munera Posada, Dora Luz Areiza Rollave, Alberto Correa, Marco Aurelio Areiza Osorio y Elvia Rosa Areiza Barrera. El Estado colombiano lamenta profundamente estos hechos y la violación a los derechos humanos de las víctimas, de las familias, de los cuales es responsable por acción y omisión, conforme a lo establecido por la Corte Interamericana de Derechos Humanos en la sentencia proferida el 1 de julio de 2006. Esta placa conmemora a las víctimas, personas inocentes y trabajadoras que fueron señaladas injustamente. Nada podrá reemplazarlos, ni reparar el dolor que sus familiares han sentido. Anhelamos que esta placa contribuya en el camino hacia la justicia y permita que los colombianos y colombianas conozcan estos hechos con la esperanza de que nunca se repitan. Estos hechos en El Aro y Tuango fueron perpetrados por paramilitares con apoyo de agentes estatales. Fijada el 30 de noviembre de 2022, en cumplimiento de la sentencia de la Corte Interamericana de Derechos Humanos, El Aro y Tuango. Damos paso al acto simbólico, uno de los momentos de mayor reflexión en este encuentro. Digamos sus nombres para no olvidarlos. María Graciela Arboleda Rodríguez. William de Jesús Villa García.
Héctor Hernán Correa García. Jairo de Jesús Sepúlveda Arias. Omar de Jesús Ortiz Carmona. Fabio Antonio Zuleta Zavala. Arnulfo Sánchez Álvarez. Omar Iván Gutiérrez Noabá. Olcrisfail Díaz Pérez. José Darío Martínez Pérez. Otoniel de Jesús Tejada Jaramillo. Wilmar de Jesús Restrepo Torres. Alberto Correa. Guillermo Andrés Mendoza Pozo. Luis Modesto Munera Posada. Nelson de Jesús Palacio Cárdenas. Marco Aurelio Areiza Osorio. Dora Luz Areiza Arroyave. Elvia Rosa Areiza Barrera. Decimos sus nombres para no olvidarlos. En este momento invitamos a que hagamos un minuto de silencio por las personas conmemoradas. Nos ponemos en pie, por favor. Les invitamos a tomar asiento nuevamente. Seguidamente, tendremos la intervención de la directora del Grupo Interdisciplinario por los Derechos Humanos, representantes de las víctimas ante la Corte Interamericana de Derechos Humanos, doctora María Victoria Fallon. Hoy, el presidente de la República se ha dispuesto a cumplir con la obligación que la Corte Interamericana de Derechos Humanos le impuso al Estado de Colombia en la sentencia del caso Masacres de Ituango en el año 2006. Su obligación es reconocer públicamente la responsabilidad en estos hechos y pedirle perdón a las víctimas y familiares de las personas asesinadas. Pero no se trata solamente de un compromiso jurídico, señor presidente, es un compromiso ético y moral,
un compromiso con las niñas y niños que vieron matar a su padre o a su madre y tuvieron que crecer sin ellos. Están acá, señor presidente, y le van a hablar. Un compromiso para con otros niños y niñas que sin el cuidado de su madre o de su padre quedaron a la deriva y perdieron el rumbo. Esos niños hoy están muertos, están atormentados por adicciones o enfermedades mentales o están en la cárcel. Ellos no van a hablar porque son las víctimas olvidadas dentro de las olvidadas. Es un compromiso ético y moral para con los hombres y mujeres que vieron caer a sus pies a sus hijos sin poder derramar una lágrima porque los asesinos lo prohibían. Huérfanos de hijos que durante años esperaron justicia y terminaron enfermando y muriendo sin que les llegara una voz que calmara su pena, ni la justicia tampoco. Este acto de reparación se realiza por orden de la Corte Interamericana en favor de las 207 familiares de las personas masacradas. Pero estos hechos son tan atroces que esta solicitud de perdón debe llegar a cada persona que sienta como propia la violencia infligida a estas familias. Así, este acto de reconocimiento de responsabilidad y solicitud de perdón es en realidad para la sociedad toda. Llevamos 16 años preguntándonos, ¿qué le cuesta a un presidente de la República reconocer la responsabilidad de Estado y pedir perdón? ¿Qué le costaba a Álvaro Uribe Vélez, que fue el presidente al que notificaron la sentencia en el año 2006, reconocer esta responsabilidad y pedirle perdón a las víctimas? Le costaba admitir que estos terribles hechos y otros de igual gravedad ocurrieron en Antioquia durante su gobernación, reconocer que los campos se tiñeron de rojo por las acciones de las convivir que él promovió, que no se distinguían además entre los grupos paramilitares e incluso la mayor de las veces de los miembros del Ejército Nacional. Aciagos días en Antioquia en los campos se ensombrecieron por la violencia estatal y paramilitar que nuestro compañero Jesús María Valle Jaramillo denunció con valor y le costó la vida en 1998. Su crimen, como estas masacres, permanece en la impunidad respecto de los máximos responsables civiles y militares. Cada uno de los siguientes presidentes durante 16 años fue teniendo razones sin razón para negar la única verdad, que el Estado usó su poder contra quienes tenía que proteger. Hoy queremos decir, y que en cada rincón de Colombia se escuche, que la Corte Interamericana declaró probado que lo que Jesús María Valle Jaramillo denunció y por lo que fue asesinado, que en Colombia, que en Antioquia, entre los años 1996 y 1997, paramilitares, convivir, ejército de la Cuarta Brigada, agentes de la Policía Nacional, actuaron en connivencia para torturar, asesinar, violar mujeres, robar, quemar casas, desplazar y desarraigar, y si ello no fuera suficiente, acusar a las víctimas de guerrilleros y guerrilleras. Queremos decir que las autoridades civiles, en el mejor de los casos, guardaron silencio, ignoraron las denuncias y en otros auparon la formación y el fortalecimiento de los grupos paramilitares. En su sentencia, la Corte ordenó, además de este acto,
crear las condiciones para que las familias desplazadas que hoy se encuentran acá pudieran regresar a sus hogares o reconstruir sus vidas en donde estuvieran, asegurarles salud gratuita y hacer justicia. Para las familias de las víctimas asesinadas, todas representadas en este recinto, señor presidente, el desplazamiento fue mucho más que una movilización temporal. El desarraigo de su hogar fue demasiado violento y profundo para regresar a buscar de nuevo sus raíces. Que nadie se atreva a juzgarlos por no querer volver ni siquiera para la realización de este acto, porque entonces a la impotencia que han sentido durante 26 años por haber tenido que abandonar sus proyectos de vida, le tendrían que sumar la culpa por no regresar a sus territorios a recoger los pedazos que dejaron atrás. Este no es un acto político, este es un acto de dignificación y memoria de las víctimas. Que nada, absolutamente nada, nuble la empatía para con estas familias que no quisieron ir hoy ni a la granja ni al aro. Ellas, aunque están desarraigadas, quisieran ver florecer de nuevo las tierras que ellos mismos ayudaron a sembrar. Pero las trochas que usaron los asesinos siguen siendo hoy los mismos caminos para llegar, porque los dos poblados siguen en el olvido. A pesar de llevar más de 10 años concertando la forma en que el Estado va a garantizar salud gratuita, especializada y prioritaria para las víctimas, tampoco en este sentido ha sido posible concertar plenamente una salud integral y gratuita. Tampoco, por supuesto, se ha podido cumplir la obligación de hacer justicia. No más empezaron las primeras declaraciones de paramilitares en el marco de justicia y paz que comprometían a altos rangos de la fuerza pública o a autoridades civiles departamentales. Empezaron las amenazas e incluso los atentados con éxito, como en el caso del paramilitar Francisco Enrique Villalba, asesinado en el año 2009 en la puerta de su casa, a donde se le trasladó a pesar de estar en una cárcel condenado a 33 años de prisión por la masacre del Aro. Señor presidente, en nombre de las víctimas y familiares presentes, que como grupo interdisciplinario GIDH hemos acompañado y representado por 26 años, le pido que este acto no sea solamente un mea culpa, sino que selle el compromiso de su gobierno de dar cumplimiento pleno a las órdenes de la Corte Interamericana de Derechos Humanos en la sentencia del 1 de junio de 2006 en el caso Masacres de Ituango, como una forma de restablecer los derechos que le fueron violentamente arrebatados a estas víctimas que hoy se encuentran acá. A modo de conclusión, quiero decir que hechos de esta naturaleza no se repitan. Solo es posible si se hace realidad el derecho a la justicia, incluyendo la reparación integral. Si Colombia logra transitar el camino que nos lleve al respeto y garantía plena de los derechos humanos, estaremos realmente más cerca de la paz. Muchas gracias. Muchas gracias, doctora María Victoria. En este momento, escucharemos a los familiares de las víctimas de la masacre de La Granja y El Aro. Mi nombre es Lorena María Villa García, hermana de William de Jesús Villa García,
asesinado en la masacre en la granja el 11 de junio de 1996. Primero, quiero darle las gracias al actual gobierno por tener la voluntad que le hizo falta a los gobiernos anteriores para dar cumplimiento a este acto ordenado por la Corte Interamericana de los Derechos Humanos. Ahora, quiero que conozcan un poco la historia de aquella masacre que ocurrió en nuestro corregimiento. Recuerdo, solo tenía 13 años. Era un martes, siendo más o menos las 4:20 de la tarde, cuando escuchamos el ruido de 2 carros. Cuando salgo, eran 2 camionetas llenas de hombres encapuchados y armados. Pasan por todo el pueblo hasta llegar a la parte de arriba donde se encontraba mi hermano William, que trabajaba la construcción al lado de mi padre hoy, también fallecido. De inmediato comienzan a dispararle sin compasión alguna, pero cuando le van a disparar a mi padre, alguien de afuera grita: no, a ese no. Mi hermano era un joven de tan solo 24 años, lleno de vida y de esperanzas. Era un hombre casado y con un hermoso niño de 6 años, que hoy en día es el orgullo de nuestra familia porque ya es un médico. Era un hombre trabajador, alegre y muy servicial, pero siempre dedicado a su familia y sin antecedente alguno. Luego bajan hasta la casa de Héctor Hernán Correa, un joven discapacitado que vivía con sus padres, hoy también fallecidos. Se lo quitan a su madre, que estaba encerrada con él en la cocina, y en la sala es vilmente asesinado sin que sus padres pudieran hacer algo por él. Él era un joven que lo único que le encantaba era cuidar niños y conversar con la gente. Mientras esto ocurría, otros hombres se dirigen a una finca a 5 minutos del pueblo llamado El Pino. Allí se encontraba la madre de familia, Graciela Arboleda Rodríguez. Era madre de 7 niños huérfanos de papá. Allí trabajaba en labores domésticas, no para que le dieran plata, sino para llevarle un poco de comida a sus pequeños. Es asesinada en la cocina. Era una mujer humilde y trabajadora, que lo único que sabía hacer era servir, pero con su vil muerte dejaba 7 niños huérfanos y solos en el mundo, de los cuales ya hoy hay 3 fallecidos. Cuando se retiran, nos amenazan en volver y hacernos cosas mucho peores. El miedo fue horrible. Cuando llegan a la cabecera municipal de Ituango, sacan del propio pueblo al profesor John Jairo Sepúlveda y lo asesinan bajando a Pescadero y lo botan en la carretera como si fuera un perro. Era un líder reconocido por todos y fuente de trabajo para muchos. Ya hoy han pasado 26 años de esta tragedia. Ya hoy nos faltan padres, madres, hijos, hermanos de estas víctimas que murieron sin ver cómo la dignidad de sus seres queridos era dignificada. Y a todos nosotros nos dejan con un desarraigo inmenso en nuestras vidas y pesadillas que aún no terminan. Muchas gracias. Ahora invitamos a pasar a la señora Miladis Restrepo. Buenas tardes, mi nombre es Miladis Restrepo Torres, hermana de Wilmar Restrepo Torres, asesinado en la masacre del Aro el 25 de octubre de 1997. El día de hoy quiero dirigirme a todos los que se encuentran acá presentes en representación de todas las víctimas, principalmente a nuestro actual gobierno, agradeciéndole por tener la intención de estar en este evento que para nosotros es muy importante. Sin embargo, por la falta de voluntad de parte de los anteriores mandatarios, este acto no se había llevado a cabo. Mi hermanito Wilmar fue una de las víctimas asesinadas en el Aro
les voy a contar un poco de cómo acabaron con la vida de mi hermanito, de tan solo 14 años. Era un sábado 25 de octubre de 1997. Ese día mi hermano salió a trabajar en las horas de la mañana. Le encantaba el campo, la agricultura y la ganadería. Salió en compañía de un trabajador, un señor muy buena persona llamado Alberto Correa. Estaban sembrando frijol en la finca de mi mamá. De ahí los paramilitares y miembros del ejército se lo llevaron, obligándolos a cargar unos equipajes de ellos. Estando a unos 15 minutos del pueblo, acabaron con sus vidas cruelmente, a pesar de que mi hermano les suplicó que no lo mataran, que lo llevaran al pueblo, que allá estaba la mamá. Dijeron que nos dejaban ir a recoger a nuestros familiares, pero que no podíamos llorar, que si llorábamos pagábamos con la cabeza. No saben cuánto me dolió y me duele aún haber visto cómo le pegaban patadas al cuerpo de mi hermanito, diciéndole malas palabras y que lo habían matado porque era un guerrillero. Para poder desplazarnos a un lugar más seguro tuvimos que insistir que nos dejaran retirarnos a otro pueblo. Fue un tiempo límite en el que nos dieron para salir con él hacia Puerto Valdivia. Nos tocó sacarlo amarrado en una mula para poder darle cristiana sepultura. Por muchos años el Aro Ituango fue nuestro hogar, en donde muchos de los que estamos hoy aquí crecimos, vimos crecer nuestros hijos y donde otros tuvieron que tomar la difícil decisión de buscar nuevas oportunidades, abandonando este lugar. Hoy en día aún habitan personas allí tratando de hacer las cosas bien y buscando tener unas condiciones de vida dignas, como todo ser humano debería ser merecedor. Hoy deseo que nuestro pueblo no quede en el olvido y que nos brinden los recursos necesarios para tener un buen centro de salud y una atención adecuada para los habitantes, que nos cumplan con la promesa de hacer la carretera, que nos facilita el transporte a la llegada al Aro y que de alguna u otra manera nos ayuden a reconstruir nuestro pueblo de manera que se genere más unidad y hermandad. Muchas gracias. Señor presidente, con este acto que usted hoy está haciendo, confirma de que no nos equivocamos al depositar el voto de confianza por usted. Primeramente que todo, darle gracias a Dios porque es quien nos tiene acá presentes, quien nos da la oportunidad de que este acto se diera y de que en este lugar pudiéramos encontrarnos con muchas personas que hacía muchos años no compartíamos. Señor presidente, mesa principal, cordial saludo. Soy Juan Alberto Múnera, hijo de Luis Modesto Múnera, asesinado el 25 de octubre de 1997 en la masacre del Aro Ituango. Mi padre fue un líder comunal, reconocido por el pueblo, dispuesto a servir y a colaborar a toda la comunidad. Hombre trabajador. Los aquí presentes que lo conocieron pueden dar fe de lo acá dicho. Al asesinar a mi padre,
Al asesinar a mi padre, no solo acabaron con la vida de él, también acabaron con la de mi madre, mi hermana, que lo hubieron tendido en el suelo, ensangrentado, sin poder acercarse a verlo. Y ellos, y lo más duro de todo, sin poder llorar. Y las personas alrededor de ellas la estuvieron diciéndoles: no podemos llorar, calladitas, vengan, entremos a la iglesia, que nos matan a todos si nos ven llorando. Ya habían asesinado a más personas, todos campesinos, trabajadores y luchadores, que lo único que hacían era trabajar el campo con amor y dedicación. Luis Modesto, mi ejemplo, del cual sigo su legado. Es mi manera de brindar el tributo y no que no muera el líder, el amigo, el colaborador, el lambón, como también le decían. Vos en todo estás metido, Modesto. Mi padre estaba en todo. No tenía problema en brindar una mano y en ayudar hasta el más desconocido. Él para todo estaba puesto y dispuesto. En el momento de su muerte, trabajaba en el municipio y a su vez presidente de Junta de Acción Comunal. Recuerdo, llegaba a la casa y decía a mi madre: negra, mija, dale comidita a este señor. Y mi madre preguntaba: Modesto, ¿quién es él? Y mi padre le contestaba: yo no sé, pero seguro tiene hambre. A lo que mi madre respondía: no hay sino su desayuno o el almuerzo o lo que fuera. Pero mi padre respondía con humildad: dáselo, ahora me haces algo a mí. Padre, Dios recompense todo lo bueno y te perdone y tenga misericordia por lo malo también. Señor presidente, mi padre no era un guerrillero, no era colaborador con ningún grupo al margen de la ley, solo era un líder comunitario, como muchos que hay en el país que han perdido su vida luchando por tener derechos y paz. Quiero recalcar acá en presencia de todos que el Estado colombiano está condenado a desestigmatizar a las personas que murieron en la masacre del Aro. Todo esto en cabeza del gobierno de ese entonces, que era el señor Álvaro Uribe, quien debía de pedir disculpas públicas, y que aún siguen impunes las muertes de todos esos seres humildes, entre ellos mi padre. Pedimos que se haga justicia, que reconozca a las personas asesinadas no como guerrilleros, como así tildaron a nuestros seres queridos. Ya es hora de pasar la página de la violencia. Hoy en este acto esperamos que el gobierno nacional se ponga a paz y salvo con la deuda que tiene con todos nosotros, las víctimas de la masacre, el desplazamiento y el arraigo de nuestro territorio. Gracias a todos los presentes. Pido disculpas por el momento. Señor presidente, mi admiración y mi respeto. Señora Juliana Gutiérrez Jiménez. Le damos gracias a Dios por permitirnos estar aquí el día de hoy. Mi nombre es Juliana Andrea Gutiérrez Jiménez. Mi padre es Omar Iván Gutiérrez Noabab, víctima de la masacre del Aro Ituango el día 23 de octubre del 1997. Yo soy una de las tantas niñas que por tal acontecimiento creció con la ausencia de su padre. Como acaba de mencionar la doctora María Victoria. Gracias.
El día de hoy quiero conmemorarlo a él y a todas aquellas personas que ya no están con nosotros. La muerte de uno de los padres es uno de los momentos más dolorosos que un ser humano puede vivir. Todo lo que somos es gracias al esfuerzo y sacrificio de nuestro Padre, quien desde que nacimos no dejó de trabajar para darnos la alimentación y educación. Pero lo más importante, un padre es el hombre que nos enseña desde que somos pequeños el verdadero significado del amor. Por ello, seamos niños, jóvenes o adultos, la muerte de nuestro papá es una de las experiencias más tristes, pero también la única oportunidad que tenemos para descubrir cuán amado fue nuestro padre y lo importante que significó en la vida de otras personas. Muchas gracias por su atención. Señora Oliva Calle. Muy buenas tardes, mi nombre es María Oliva Calle Fernández, esposa del occiso Omar de Jesús Ortiz Carmona, muerto en la masacre del Aro, mi esposo y padre de mis 8 hijos. Hoy, en nombre de mi familia y las víctimas de la masacre del Aro y la Granja, y todas las víctimas de Colombia en general, quiero expresar nuestra inconformidad y rechazo ante el abandono en el cual nos ha tenido el Estado después de 25 años. Yo personalmente quiero darle gracias a usted, señor presidente Gustavo Petro, porque después de 25 años no ha habido un presidente que se hiciera cargo de prestarle atención a las víctimas, ya que yo creo que esto no debía haberle correspondido a usted, sino a los gobiernos anteriores directamente, porque ellos fueron, en los gobiernos de ellos fue que se cometieron los actos. A usted, señor presidente, hoy pero hoy lo más importante hoy es que usted, señor presidente, y le doy muchísimas gracias, que haya puesto los ojos y la mirada en las víctimas, ya que la mayoría seguimos siendo revictimizados en desplazamientos, homicidios, desapariciones, despojo de nuestras tierras y bienes, como es el caso de mi familia, que ha sido revictimizada por segunda vez con la muerte de mis 2 hijos hace 10 años, que les dieron muerte en mi presencia, Omar Albeiro, de 22 años, y Wilmar Adolfo, de 24. Necesitamos garantías de seguridad para nuestra vida, derecho a la salud, la educación y una vivienda digna, ya que habemos tantas familias que no tenemos siquiera el derecho a un techo digno para vivir. Ya que los bienes que fueron entregados por los postulados y los responsables de nuestro dolor fueron entregados a otras personas y están en manos de personas que realmente no los necesitan. Entonces, yo hoy, señor presidente, sí quiero darle muchísimas gracias a usted, porque yo creo que en la historia de Colombia jamás se había visto un presidente que tuviera la responsabilidad de hacerse cargo y mirar el sufrimiento de las víctimas. Otra cosa que le quiero replicar es que me parece, lo admiro, porque en escaso 100 días de su gobierno puso los ojos en nosotros.
Yo le agradezco de todo corazón y me perdonan el corte, pero es que a veces no, o sea, no soporto tanto dolor. No quiero irme hacia atrás y hablar de la muerte de mi esposo, el papá de mis 8 hijos que me quedaron pequeñitos, porque eso ya lo conocemos. Hace muchos años que estamos hablando de cómo los mataron y cómo murieron y qué hemos pasado. Yo quiero centrarme en lo presente, en que usted, señor presidente, nos ponga atención. Yo tengo esa esperanza, así como tuve la esperanza tantos años que usted iba a ser nuestro presidente. Tengo la esperanza que usted va a ser el mejor presidente para nosotros, las víctimas de Colombia. Finalmente, invitamos a pasar a la señora Miriam Areiza Tobón. Buenas tardes. Soy Miriam Lucía Areiza Tobón, hija de Marco Aurelio Areiza Osorio, torturado y asesinado en la masacre del Aro el día 26 de octubre de 1997. Mi familia acostumbraba a reunirse los domingos para ver el noticiero después de la cena y el domingo 26 de octubre de 1997 no fue la excepción. Ese día era la fiesta democrática para todos los colombianos. Curiosamente, todos los noticieros coincidían en el éxito de estas jornadas electorales y nuestros gobernantes, irónicamente, festejaban su triunfo agradeciendo a Dios porque las elecciones en Colombia habían transcurrido en completa calma. Lo que pasó, ya todos lo sabemos, por eso no me voy a detener a recordar este acto, porque pues para nosotros es muy doloroso recordar cómo torturaron vilmente y asesinaron a nuestro padre, entonces ya pues eso es de amplio conocimiento y no me voy a detener en eso. Lo que quiero resaltar hoy es que la humanidad debe saber, es que Marco Aurelio Areiza Osorio era un hombre con un alto sentido altruista, que reconocía las necesidades de cada uno de los habitantes del Aro, un líder en todo el sentido de la palabra, un creyente de la Virgen del Carmen, sensible al dolor, al sufrimiento de las personas que habitaban este territorio, al que llegó con su esposa Carlina Tobón de Areiza y su hija mayor. Posteriormente nacimos los demás hijos. Todos llevamos alguna enseñanza de él, desde los hermanos mayores hasta los menores. Aprendimos el valor al respeto de las personas mayores, a ser tan sensibles al frente de las vivencias de otras personas. Hoy es usted, señor presidente Petro, quien recibe estas palabras, que son un acto de reivindicación de la memoria de las víctimas, que quiere reunir las voces de estas personas que han sido invisibilizadas en un territorio, pero que han decidido quedarse allí para ver cómo las agujas finas del reloj transcurren día tras día, pero que el Aro se quedó inmóvil en el tiempo por el abandono de un Estado que no reconstruyó la totalidad de las viviendas, que hizo unos mejoramientos a medias. Cada recurso que llega de otras partes, en lugar de aumentar hasta llegar allí, se va en trámites contractuales. Apenas desde el 2006 tiene energía eléctrica y hoy solicita a gritos una vía que le permita seguir sacando sus productos a Ituango, Valdivia y Yarumal, soñando con volver a hacer esa despensa agrícola que era cuando nuestro padre vivía allí y en muchas ocasiones traía sus mulas cargadas con frijol, maíz y café, productos cosechados por él y muchos campesinos que el único pecado fue vivir en una tierra fértil y próspera, una tierra que queremos que sea resarcida con semillas de dignidad por la memoria de nuestros muertos. Muchas gracias, señor presidente.
Señoras y señores, a continuación se dirige a ustedes el señor presidente de la República de Colombia, doctor Gustavo Petro. Un reconocimiento especial a las víctimas de la masacre de los corregimientos del Aro y La Granja. 1. María Graciela Arboleda Rodríguez. Me disculpan, pero yo estoy ligado a estas investigaciones. Fueron parte de mi vida parlamentaria. Conozco algo de lo que pasó aquí, ustedes más. Y la sociedad colombiana tiene que entenderlo. William de Jesús Villa García, Héctor Hernán Correa García, Jairo de Jesús Sepúlveda Arias, Omar de Jesús Ortiz Carmona, Fabio Antonio Zuleta Zavala, Arnulfo Sánchez Álvarez, Omar Iván Gutiérrez Noava, Olcris Fail Díaz Pérez, José Darío Martínez Pérez, Otoniel de Jesús Tejada Jaramillo, Wilmar de Jesús Restrepo Torres, Alberto Correa, Guillermo Andrés Mendoza Pozo, Luis Modesto Múnera Posada, Nelson de Jesús Palacio Cárdenas, Marco Aurelio Areiza Osorio, Doraluz Areiza Arroyave, Elvia Rosa Areiza Barrera y sus familiares que hoy nos acompañan. Saludo aquí a la directora de la Agencia Nacional de Defensa Jurídica del Estado, Marta Lucía Zamora, a la directora del Grupo Interdisciplinario por los Derechos Humanos, María Victoria Fallón, representante de las familias víctimas del corregimiento del Aro, Miladis Restrepo Torres, representante de las familias víctimas del corregimiento del Aro, Juan Alberto Múnera Granda, representante de las familias víctimas del corregimiento de La Granja, Lorena Villa García, al gobernador del departamento de Antioquia, Aníbal Gaviria Correa, al alcalde de la ciudad de Medellín, Daniel Quintero Calle, el director de Museo Casa de la Memoria y también víctima de Ituango, Edwin Javier Arias, a los funcionarios que hay del gobierno nacional aquí, a los representantes de las víctimas ante la Corte Interamericana de Derechos Humanos, a los directores, coordinadores y funcionarios de las entidades de memoria histórica y atención a las víctimas, a los medios de comunicación presentes y en general a toda la ciudadanía. Como representante hoy del Estado colombiano, debo pedirle perdón a todas las víctimas familiares y a las víctimas que ya no nos pueden acompañar porque fueron asesinadas por el mismo Estado. Un Estado asesino. Un Estado asesino que no es el de la Constitución del 91. Desde 1991 se empezó a construir un Estado que no está escrito en la Constitución, que es el Estado de la impunidad en primer lugar, que encubre, porque al final si aquí los procesos judiciales hubiesen llegado hasta las causas y los autores, no solo físicos y directos, sino también los intelectuales, los que ordenaban desde atrás, indudablemente el Estado hubiera podido corregir su rumbo
en el momento adecuado. Pero los procesos judiciales, las investigaciones, la institución que llamamos Fiscalía y otras no fueron capaces, porque no tenían la voluntad política en primer lugar, de descubrir los orígenes de un asesinato sistemático de civiles a lo largo y ancho de Colombia, que es un delito de lesa humanidad y al cual se le podría llamar genocidio. En Colombia hubo un genocidio reciente, porque ha existido varios en todo nuestro historial republicano. Este genocidio reciente tiene un móvil político. Tenía en su función destruir lo que desde el Estado se llamaban enemigos del Estado. Un enemigo interno, decían ellos. Una ideología construida sobre la base de pensarnos como enemigos, de que una parte de los colombianos es enemiga de otra parte de los colombianos. La teoría del enemigo interno es el producto del miedo a la diferencia, del miedo a perder el poder, del miedo a perder los privilegios, del miedo en el fondo a la democracia, del miedo en el fondo a la libertad, del miedo en el fondo al ser humano. Grupos construidos desde el poder, en el poder, creyendo que el poder es hereditario, sea en una región, sea en un municipio, sea en la nación misma, pretendieron entonces que era legítimo eliminar lo que ellos consideraban eran sus enemigos, que no resultaba ser más que otros y otras ciudadanos y ciudadanas tan iguales como ellos, con tantos derechos como ellos, con las posibilidades de vivir como la que podrían tener ellos, y desencadenaron entonces el genocidio. Las cifras hablan de 100.000, de 200.000 muertos. El país está aún lleno de fosas comunes por descubrir. El país tiene millones de víctimas. En los debates que hacía en el Parlamento a veces le mostraba a los congresistas que no podía caber ni siquiera en el edificio del Congreso de la República si pudiéramos tener la posibilidad de sumar el dolor sufrido por la sociedad colombiana a lo largo y ancho del país durante estas décadas, que si pudiéramos recoger todo ese dolor y juntarlo en un solo momento, en un solo espacio, ese espacio no cabría en el Congreso de la República, no cabría en la Plaza de Bolívar, no cabría en el Palacio de Justicia, ni en el Palacio de Nariño, no cabría quizás ni en la ciudad de Bogotá, sería tan inmenso que nos agobiaría a todos, nos aplastaría. Como es tan aplastante ese dolor, entonces lo evitan, lo ocultan, insinúan que no existió. La prensa no se dedica a investigar las causas, que es lo principal, porque sabiendo las causas, habiendo justicia, sabiendo la verdad, es posible que no se repita. El peligro que tenemos ahora es que se repita y que como una especie de condena perpetua de la sociedad colombiana tengamos que llevar tras nuestras vidas y las futuras generaciones las circunstancias de que quizás Colombia, como una única sociedad en la existencia humana, decide autodestruirse a sí misma de manera permanente. No existe una sociedad humana igual. Ninguna, a pesar de vivir periodos de violencias, guerras, como estamos observando ahora, ninguna decide que su destino
es destruirse. Al contrario, se superan, avanzan, construyen naciones, a veces muy poderosas. Los Estados Unidos vivieron una guerra entre ellos por la libertad contra la esclavitud, y después de matarse entre sí, fueron capaces de construir pactos, tratados, de hacer una nación, e indudablemente construyeron una de las naciones más poderosas del mundo. Nosotros no hemos sido capaces de ese pacto. Y ese pacto tiene que pasar por reconocer a las víctimas, por reconocer la verdad. La verdad que se quiere ocultar en Colombia es que el Estado colombiano mató a sus propios ciudadanos y ciudadanas. Esa verdad así no se quiere reconocer. Pero cualquiera que hagamos investigaciones sobre cualquiera de las tantas masacres de Colombia, lo que encuentra en una o en otra es que la omisión o la acción, como dicen los abogados, del Estado fue partícipe de la matanza. El paramilitarismo no hubiera existido en Colombia sin voluntad política. Fueron entes políticos, fueron sujetos políticos individuales, fueron corrientes políticas dentro de la sociedad que tuvieron el poder de usar el Estado, los que convirtieron al Estado en un Estado asesino de su propia ciudadanía. Estados asesinos de su propia ciudadanía los hemos visto en dictaduras horribles en América Latina, peores en Europa. Hitler es el exponente, representante de un Estado asesino sobre su propia sociedad y sobre otras sociedades. Por eso los crímenes que se cometen desde el Estado contra su propia ciudadanía son los crímenes más castigados en el mundo, se le llaman crímenes contra la humanidad. Aunque no nos guste creerlo, no es igual el crimen de un ciudadano sobre otro, el crimen de un ciudadano sobre el Estado, que el crimen de un Estado sobre sus ciudadanos, por una simple razón: la medida del poder, la proporcionalidad del poder. Poder usar billones de pesos, poder usar la orden de mando sobre 100,000, 200,000 hombres y mujeres, poder utilizar el presupuesto nacional que se cuenta por billones y que ninguna empresa privada podría tener junta, ni mucho menos una familia, poderlos usar en esa dimensión que significa la capacidad del poder para asesinar a su propia ciudadanía, para organizar el exterminio, para saber qué aeropuerto se puede usar para despegar y cuál para llegar, y manejar entonces las rutas aéreas, para poder decir en dónde se pone un retén y en dónde se quita, liberando una región entera del Estado simplemente para que otros, a nombre del Estado, entren y maten. Un exterminio planificado, pensado en términos de eliminar enemigos, porque veían al campesino como un enemigo. ¿Por qué un enemigo puede tener tierra si la tierra debe ser de unos pocos? ¿Por qué puede haber una región en donde la población decida sobre su destino, cualquiera que sean sus decisiones, si las decisiones se tienen que tomar desde otros ámbitos del poder? ¿Por qué podría haber dirigentes comunitarios diciendo qué se hace o se deshace en una vereda si por ahí tiene que pasar es una ruta del narcotráfico o un gran proyecto o una mega obra? Si es pensar en el desarrollo nacional, dirán ellos, y lo que piensa esa persona allí en su vereda es pensar en términos de atraso, dirían ellos,
y ese pensamiento diferente que ve en una vereda la posibilidad de sembrar frijol o maíz y no la posibilidad de llenar un embalse, es lo que mataba. Es lo que hacía que personas fuesen objetos del exterminio. Simplemente pensar una existencia de manera diferente a lo que los dueños del poder por alguna razón habían determinado que fuera esa existencia, es lo que hacía que estos dueños del poder utilizaran el Estado en toda su dimensión para organizar el exterminio. Antioquia ha vivido una división de su sociedad, porque esto no se hace solamente a partir de grupos aislados unos de otros, incluso si están en el poder. Esto se hace con el silencio, a veces mayoritario, de la sociedad. Esto se hace, peor aún, con el aplauso aún mayoritario de una sociedad. Esto se hace quizás con la impotencia de una parte de una sociedad. Antioquia es el departamento con más víctimas de la violencia. En Antioquia se construyó el laboratorio de exterminio, por medio del cual se decidió que una parte de los antioqueños eran enemigos del proyecto del poder y se trató de exterminarlos. Y no fue solo Antioquia, fue toda Colombia, una región tras otra. Fuimos viviendo una época que, en lugar de ser la aplicación de la Constitución de 1991, las fechas de estas masacres lo muestran. 1996, apenas 5 años de firmada la Constitución. 1997, apenas 6 años de firmada la Constitución. Lo que hubo no fue un Estado social de derecho, sino un Estado que asesinaba a su ciudadanía. ¿Qué pasó en esas dos grandes distancias que hay entre el Estado que se describe en la norma de normas, la Constitución, y el Estado real que termina asesinando niños, niñas, dejando huérfanos, huérfanas, matando viejos campesinos, matando gente trabajadora, en general matando gente humilde? Porque esa distancia entre la realidad y la ley, porque vivimos en una hipocresía nacional, porque vivimos simplemente en la realidad de la mentira, porque la verdad no está en las leyes, sino en los hechos prácticos que nos han transformado en una de las sociedades más desiguales de la tierra, porque aquí no se había ni se ha construido aún una democracia, porque aquí el actual presidente de la República, por orden de un organismo que no es de la justicia nacional, sino que tiene que ser un tribunal internacional de derechos humanos, porque la justicia de aquí no fue capaz de juzgar a los asesinos, el representante legal actual del Estado colombiano tiene que pedir perdón por las víctimas del Estado y decirle al mundo entero que el Estado de Colombia fue un Estado asesino, sea por acción, sea por omisión, y que en Colombia lo que hubo fue un genocidio que debe ser juzgado, porque ningún genocidio puede ocultarse en la faz de la tierra. Debe ser juzgado. ¿Con qué tipo de justicia? Con lo que nos permita la reconciliación, en mi opinión. Una justicia para la reconciliación, como ustedes bien lo saben porque lo han vivido en su propio corazón, implica la verdad, el reconocimiento, la justicia, la indemnización. Y entonces, a mí como gobernante hoy me reconoce no solamente cumplir con la parte simbólica de la sentencia, que es esta, las placas, lo que dicen las placas, que se pongan en el aro y en la granja.
estar ante ustedes, pedirles perdón, pero no solo, aunque es necesario, se necesita del símbolo. El símbolo es importante, pero creo que tenemos que pasar también a los hechos. Los hechos son individuales, son para personas concretas, son para lugares concretos. El mapa geográfico de las masacres en Colombia son para la nación también. ¿Cómo no se repite lo que hemos vivido? ¿Cómo la historia de Colombia cambia? De tal manera que no se permita más que la sociedad colombiana tenga como destino autodestruirse, matarse entre sí. Mi mamá me contaba de las historias de su lugar en donde por un pañuelo azul o un pañuelo rojo se mataba a la gente. Esas están ahí escritas. Pareciera que no hubiéramos salido de ellas. Ahora no es un pañuelo rojo y un pañuelo azul, ahora son otros títulos, pero igual la barbarie que se generaliza. Si la nación quiere salir de allí, indudablemente tiene que cambiar. Y esa es un tanto mi responsabilidad como dirigente y como presidente. Los lugares donde ocurrieron las masacres tienen que cambiar. ¿Cómo así que hasta este momento no se puede llegar al Aro en un carro? Y entonces hay que pedir que para llevar materiales de construcción toca usar helicópteros. Entonces, ¿qué pasa con el territorio? Si es que el helicóptero llega, además. Entonces, ni siquiera la reivindicación del territorio y de la región ha sido posible. Y así en casi todos los lugares de masacres. Los lugares de las masacres deberían ser hoy lugares hermosos. No para ocultar, sino para mostrar. Estuve en diciembre, antes de la posesión, en un lugar donde hubo una enorme batalla con miles y miles de muertos de los norteamericanos tratando de liberar Italia del fascismo. Y llegué allí caminando, porque me gusta caminar, por coincidencia, y dije, pero este sitio lleno de cruces blancas, ¿qué significa? Y entonces me puse a leer este tipo de discursos que se escriben, de palabras. Estaban todas las religiones allí. Me puse a mirar cruces, a ver nombres, capitán tal, soldado tal. Miles. Era el gobierno de Estados Unidos reivindicando a sus ciudadanos y ciudadanas que habían muerto en ese paraje que seguro estaba lleno de barro y cayeron allí en las batallas por la libertad y la democracia. Y reflexioné, nunca había estado ahí, quizás mi historia nada tenía que ver con esa historia, quizás sí, pero me pareció que era un lugar de reflexión, donde los niños y las niñas que llegan ahí de todos los países reflexionan, sus padres. ¿Y qué pasó aquí, papá? ¿Y qué pasó aquí, mamá? Pasó que hubo que dar estas batallas para que Europa fuese libre y el mundo no hubiera caído en un totalitarismo negro, sanguinario. Pasó que estos hombres que están enterrados bajo esas cruces sacrificaron sus vidas. Por eso, una historia, una verdad, una reivindicación de un Estado para su propia ciudadanía que hizo esos sacrificios. ¿Cómo es que uno puede llegar en un territorio de Colombia donde hubo una masacre y no hay nada? Sino la oscuridad, el intento del olvido. La tierra del olvido, decía un vallenato. La tierra de la impunidad. Llenar a Colombia de oscuridad cuando hay que llenarla de luz.
Colombia solo se llena de luz si la verdad aparece. No es un fundamento simplemente religioso, es un fundamento real de las sociedades. Si hay luz, hay libertad, hay democracia, hay paz. Y la luz es la verdad. Y por tanto, en este gobierno que yo presido, y no debe ser, porque a veces en Colombia estamos acostumbrados a que el presidente hace discursos y en la práctica el Estado no hace nada. Entonces un presidente es un hacedor de discursos, un hacedor de palabras que no se vuelven prácticas. Una de las realidades que se tienen que producir en este gobierno es que la vida está por delante de los negocios. No se puede poner variables de negocios cuando se arriesga la vida. Hay que proteger la vida antes que nada. Por eso fue que gentes oscuras terminaron pensando que parte de la sociedad colombiana era desechable y por tanto condenable, igual que los nazis pensaban de los judíos o de los alemanes que no tenían la piel blanca. De los que no teníamos la piel blanca, entonces nuestro único destino era morirnos en un campo de concentración o en una cámara de gas, simplemente porque nuestros genes eran diferentes. Una parte de la sociedad colombiana no puede ser considerada desechable porque todos somos Colombia. Todas somos Colombia. Y por tanto lo que se nos impone es un pacto de reconciliación. En esos lugares, mi gobierno debe crear lugares hermosos. Y esa es una orden aquí para los funcionarios de mi gobierno. Lugares hermosos para, si se llega allí, reflexionar, pensar, saber que no se puede repetir. El arte y la belleza van de la mano, de la luz y de la paz. Nunca han ido de la mano de la oscuridad. Y por tanto, esa es una indicación, el listado de los lugares, parte de la indemnización a las víctimas, es que los lugares donde vieron morir a sus seres queridos, en donde se produjo tanto dolor, se vuelva hoy arte, belleza y cultura. Nos lo enseñan los otros pueblos con sus propios trazados históricos, aprendámoslo a hacer nosotros. Allí donde ocurrió una masacre, allí debe haber arte, belleza, memoria, juntos, juntos. No es una gran inversión del Estado, es simplemente una decisión política. He visto varios de los lugares de las masacres y se quedan ahí tirados como si se quisieran ocultar, como si se quisieran quitar de la historia nacional. No voy a recordar varios de ellos para no alargar este episodio, pero sí es necesario una reivindicación adicional del territorio. Los territorios tienen que volver a ser productivos, la gente que allí viva, quiera vivir libremente, descendientes quizás muchos de los horrores, deben ver en ese territorio, su lugar, marcado sí por hechos del pasado horrorosos, pero sobre los cuales pueda brillar de nuevo el sol, pueda la tristeza dejarse en un rincón, aunque siempre existirá, no se puede olvidar, no puede haber olvido, pero donde pueda mirar el sol, donde los niños y las niñas puedan nacer y puedan ser felices y correr por los prados, y algún día preguntarán indudablemente, como preguntan mis hijos, papá, ¿y esto por qué? ¿Y quién era Gaitán? Me preguntan. ¿Y tú por qué fuiste del M-19? Me preguntan, y yo tengo que explicar. Y así es la historia de los pueblos.
una explicación continua de qué pasó aquí, de qué pasó allá, de por qué así, de por qué asá, porque al final las sociedades serán cada vez mejores y la sociedad colombiana será mejor si no repite lo que ha hecho. Y no repetirlo implica la verdad, la justicia y la reparación. Esta es parte de la reparación. Los culpables de estas masacres que la justicia colombiana no ha descubierto totalmente y debería descubrir, Marta, tú que eres parte de ese esfuerzo, que debería descubrir, debe generar una justicia para la reconciliación. Yo lo he llamado eso paz. Yo creo que en el momento en que una víctima libremente, conociendo la verdad, conociendo al victimario, decida perdonar, ahí está la reconciliación. No puede ser impuesto, no es una ley. Tiene que nacer de dentro, como nacen las flores. Las flores no nacen impuestas. Las flores se desarrollan. Y la flor de la paz tiene que desarrollarse en la sociedad colombiana, tiene que nacer allí a partir de un esfuerzo de reconciliación que implica perdonar. ¿Cómo perdonar? Es una gran pregunta que un presidente no puede dictar. ¿Cómo perdonar? Sin embargo, las ciudades, las sociedades se perdonan y pueden seguir adelante. Y pueden dejar que el sol brille de nuevo y pueden lograr que los niños y las niñas corran por los prados preguntando, pero sin volver a vivir los horrores que vivieron los padres o los abuelos. En nombre del Estado colombiano le pido a las víctimas perdón. El Estado colombiano reconoce que los muertos no eran enemigos de nadie, era gente humilde y trabajadora, que los mataron porque sí, por designio del poder, y que en sus muertes, en la granja y en el aro, estuvo el Estado presente, fue cómplice del asesinato. El Estado, a través de funcionarios públicos pagados con los impuestos de toda la sociedad colombiana, ordenó matar y quiso ocultar los autores dentro del Estado y fuera del Estado de ese asesinato. Y solo hasta que la Corte Interamericana reconoció el papel del Estado en los asesinatos y ordenó a través de sentencia que hoy se cumple parcialmente después de como 16, 17 años en cada caso. 16, 17 años. A pesar de esa demora, el Estado colombiano hoy cumple y espero que cumpla todas las sentencias de la Corte Interamericana de Derechos Humanos sin excepción. Y espero y haré lo posible para que el Estado colombiano indemnice a las víctimas de la violencia en Colombia y haré todo lo posible como representante hoy del Estado colombiano para que las acciones de reparación, de justicia, de verdad, se encaminen al gran propósito de la paz y de la reconciliación de toda la sociedad colombiana. Gracias por haberme escuchado.